con parte de el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Vamos a aprender a encontrar herramientas de cómo defendernos ante la tentación. ¿Sí? Porque dice Pedro que el diablo es como un león rugiente que no duerme y siempre está presto a devorar. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 4. Si me quieren seguir, si no está en la pantalla, Lucas 4 dice así. Vamos a leer algunos versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lo primero es que Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, que no dijo él voy a ir al desierto, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Jesús no hacía nada sin la voluntad de Dios. Jesús no hacía nada sin ser motivado por el Espíritu de Dios. Esto es importante porque hoy escuchamos testimonios y todo lo que pasa está detrás de Dios. Siempre para un hijo de Dios está detrás Dios. Y todas las cosas ayudan para bien. Amén. Todas las cosas ayudan para bien. Por eso muchas veces tenemos que entender que las cosas que nos pasan hay un propósito. ¿Sí? Aunque nos parezca feo en el momento, pero hay un propósito de parte de Dios. Amén. Amén. Dice que en Galilea era región del norte de Israel, era una tierra fértil, siempre verde. Judea era la región del sur, estaba dividida en la región del norte y del sur, y era una zona seca, sería acá como la Pampa o algunas partes del norte del país, que son secos. Hay una parte de la Luna, no sé si la conoce la Luna, en San Juan, que le llaman el Valle de la Luna, que es igual que la Luna, tiene agujeros y todo como la Luna. Así que hay lugares secos, y el desierto era un lugar seco, sin fertilidad, sin tierra. En la actualidad se puede ver cerca de la ciudad de Jericó, cerca de donde cayeron los muros de Jericó, donde Josué conquistó esa ciudad. Ahí estaba el desierto de Judea, llamado el Monte de las Tentaciones, donde hoy en día todavía se recuerda como el monte donde fue Jesús tentado. Pasaron 2000 años, pero la tradición, la gente dieron ese lugar como el lugar donde Jesús fue tentado. Lucas 4:3 dice entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, diga a estas piedras que se conviertan en pan. Miren qué pregunta, si eres hijo de Dios. Les pregunto, ¿son hijos de Dios? Sí. Amén. Entonces lo primero que el diablo quiere sacarnos es la identidad. ¿Sos hija de Dios vos? Te dice el diablo, ¿sí? ¿Y cómo lo demostrás que sos hija de Dios? Siempre está esa seducción mentirosa de enroscarnos de tal forma para dudar si somos o no somos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que decir somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios tenemos la ventaja de que Dios está de nuestro lado. ¿Amén? ¿Cuántos creen en eso? Dios está a nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, decimos quién está en contra nuestro. Dios es soberano sobre Satanás. Esto es importante. Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene libertad en este mundo. Repito, el diablo no tiene libertad en este mundo. Él está atado como una correa que no puede hacer lo que Dios le permite que haga o no. ¿Me siguen? Es decir, el diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Porque aún él está sujeto a Dios. Jesús oró así. Le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. ¿Alguien de ustedes vio una vez cómo se zarandea el trigo en el campo? Sí. Bueno, igual que se zarandea cualquier cosa, la tierra, la zaranda lo que hace es clasificar, sacudir y pulir. Esto es lo que hace el diablo. Nos sacude, nos zaranda,
pero también nos pule, aunque él no lo sepa. Y la harina, por ejemplo, ahora no, pero ahora hay harina refinada, pero antes la harina había que zarandearla para que salga más pura, ¿no? La arena se zarandea para que sea más pura. Y así todos los componentes de minerales. Bueno, la zaranda tiene un propósito, es purificar los ingredientes. La zaranda, Dios a veces la permite para purificar. Amén. Nadie quiere ser zarandeado, pero es un mal necesario, como diría alguien. En el caso de Job, dice: el Señor dijo a Satanás: he aquí, está tu mano, pero te guarda la vida. El diablo le dijo a Dios: yo voy a zarandear a Satanás, lo voy a probar. ¿Y qué le dijo Dios? Está bien, probalo, pero no le toque su alma. Probalo, pero no le toque su alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo más sagrado que tenemos. Usted va a decir: ¿y el cuerpo? Sí, el cuerpo es el envase, pero lo que está dentro es el alma, es el ser, es lo que trasciende. Este cuerpo un día va a dejar de existir. Amén. Pero el alma va a trascender. Por eso dice que allá nosotros seremos iguales, con un cuerpo diferente, pero el alma va a ser intacta. Y Dios no quiere que el diablo toque el alma. Amén. Así que evidentemente Dios ve el papel continuo de Satanás, que es esencial para su propósito en el mundo. Ya que Dios hubiera querido a Satanás, lo hubiese obligado. Hay gente que dice: si Dios es poderoso, ¿por qué no destruye al diablo? ¿No le han dicho a ustedes eso? ¿No se ha preguntado usted por qué, si Dios es poderoso, por qué no mata al diablo? Bueno, yo digo, toda creación de Dios, Dios la ama. Es tan bueno el amor de Dios que aún su adversario no lo ha aniquilado. Dice que en los últimos días de su vida, en el futuro, va a estar encadenado, pero no dice que va a morir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Un delincuente, un ladrón o un asesino que hizo cosas graves, puede estar cadena perpetua, sí, quizás toda su vida, pero de ahí a que muera es otra cosa, porque aún dentro de la cárcel tiene oportunidad. Amén. Bueno, el diablo no va a cambiar porque su naturaleza es mala, pero va a estar encadenado. Y si está encadenado como un delincuente peligroso, no va a hacer nada porque va a estar aprisionado. Pero la mala noticia es que todavía está libre, y que actúa, y que no para, y que no duerme, y que permanentemente está viendo cómo a nosotros, los hijos de Dios, tentamos. Otro me pregunta: pastor, ¿el diablo me puede poseer? No, el diablo a los cristianos no lo pueden poseer. A las personas que no conocen a Cristo sí, pero al cristiano no. Tentar sí, pero poseer no. ¿Qué es ser poseso? Es perder la voluntad. Es perder la voluntad. Lo dije el domingo: las personas que muchas veces el psiquiatra cree que está loco, nosotros muchas veces sabemos que espiritualmente es una posesión demoníaca. ¿Y cómo bajan ese nivel de locura? Le dan pastillas, le dan un montón de medicamentos para doparlos, pero no quiere decir que los libera, ¿no? Es como poner un paño sobre una herida. La herida sigue. El paño no cura, tapa, cubre, pero nada más. Dice Apocalipsis, y este es el final del diablo. Miren la historia cómo termina. El diablo que los engañaba, ¿a quién engañaba? A los hijos de Dios, fue arrojado al lago del fuego de azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es arrojado y ya no tiene arte ni parte en la tierra. Amén. Ese es el final del diablo. Por eso decía un pastor, y me gusta esa frase y la repito: cuando el diablo te predique de tu pasado, vos recordale de su futuro. Amén. Porque él te va a decir: mira lo que hiciste, bueno, el pasado, bla, bla, bla.
Y voy a decir, Pito Catalán, yo el pasado pisado, el Señor me perdonó, pero tu futuro está condenado. Y fuiste. Dios ve el papel continuo de Satanás, a eso yo lo dije. Dios tiene intención de prepararnos. ¿Saben que hay una escuela que no es la escuela que van los chicos? La escuela que van los chicos es importante porque uno aprende a leer y escribir. Pero hay una escuela que se llama la escuela de vida, que uno tiene que aprender también a crecer. Y muchas veces la Biblia usa elementos militares. Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, sé una buena milicia. ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra milicia? A ver si alguien me ayuda. Chan, chan. De militar. Un militar es una persona que hace, que está entrenado, que sabe vivir en la escasez y en la abundancia. Yo nunca hice el servicio militar, gracias a Dios me salvé, pero los que lo han hecho me han contado que han comido hasta cucarachas en la comida. Y decía el sargento, cómala y diga viva la patria, porque tiene que estar preparado para todo. Es decir, un soldado que está en la guerra no puede decir, antes de ir a pelear con el enemigo voy a afeitarme, me voy a poner un poquito lindo, me voy a cambiar este traje que lo tengo enchivado hace más o menos un año y después voy a salir. No, tiene que dormir vestido y estar alerta porque el enemigo en cualquier momento puede atacar. Ese es un soldado preparado. Los pobres chicos que fueron a pelear en las Malvinas, la única guerra que tuvimos acá en el siglo XX, y la perdimos encima, estaban, yo tuve amigos que tuvieron esa guerra, estaban a la intemperie, pasando frío, porque en el sur hace frío, con temperatura de 5 a 10 grados bajo cero, sin comer, y lo que había, comían, si había, y tenían que pelear, y tenían que estar con un FAL, que es un arma que pesa más de 10 kilos, y una mochila al hombro, y un casco, y un montón de cosas, y con el miedo de que en cualquier momento una bomba podía explotar. Tenían que estar alertas. Así es el cristiano, tenemos que estar alertas, porque cuando menos nos descuidamos, viene la zaranda. Por eso dice, estén despiertos, velen, dice Jesús, velemos, estemos despiertos. Después dice, Primera de Pedro, que muchas veces nuestras luchas son refinadas como el fuego, con el fuego. El fuego que refina el oro, refina la plata, refina los metales valiosos. El fuego purifica, el fuego clasifica y el fuego lo que hace es seleccionar lo que sirve y lo que no sirve. Por eso, a veces somos cristianos de cantón. El primer fosforito lo quemamos. Tenemos que ser fuertes. Y cada vez que viene la tentación decir, en el nombre de Cristo la voy a vencer. Amén. Eso es la introducción. Ahora vamos a ver, dice Pablo a Efesios, a la carta a los Efesios, tome la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Jesús en el desierto, ¿cómo reprendió al diablo? Nunca lo reprendió siendo Dios. Acuérdense que Jesús en la tierra no usó los poderes de Dios. Jesús tenía fe en el Padre, pero era un hombre limitado como nosotros. Menos en el pecado, era igual que nosotros. Entonces, ¿cómo reprendió al diablo? Con la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace también fuertes, con la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús va a decirle al diablo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense, ¿cuál es lo más elemental de la vida? La comida. Muchas veces el tentador trabaja siempre en necesidades básicas. Te falta el trabajo, te falta la comida, te falta el empleo, te falta la casa, te falta la ropa. Y entonces uno empieza a veces a buscar atajos. Hay gente que ha robado para comer. Yo no la voy a juzgar porque hay que estar en esas situaciones límites. Incluso dentro de la Constitución dice que se contempla, en el caso extremo, cuando se comprueba que la mujer o el hombre que roba por necesidad de comer no es tan penalizado como el que roba por robar. Se entiende, ¿no? Pero siempre uno quiere buscar atajos.
¿Por qué a veces dicen la prensa y escuchamos, ¿por qué puede ser que jueces que cobran fortunas de sueldo, diputados o funcionarios públicos, que aparte de sus sueldos roban aparte del trabajo que hacen? Porque hay una palabra que es chiquitita pero que es muy poderosa, se llama ambición. El diablo siempre busca que nosotros tengamos más de lo que tenemos. Y la ambición desmedida produce muchas veces caer en la tentación. Eso es una proyección permanente. Hoy uno quiere algo chiquito, ya está, me saqué gusto, ahora quiero algo más grande. Yo lo veo todos los días con el tema de los celulares. Me dicen, ¿cuánto te vas a comprar? Un J4, 5, 6, 7, 8, no sé hasta cuándo yo. Digo, yo con el uno me sobra. Pero se dan cuenta cómo la seducción de querer siempre tener lo último. Y Dios dice en su palabra que tenemos que tener lo justo, ni mucho ni poco. Dijo Proverbios Salomón, Señor, no me des demasiado, cosa que me olvide, porque gente cuando tiene mucho se olvida de Dios. Y no me des escasez, no sé, cosa que tentado robe y me lleve lo que no es mío. ¿Cuántas ustedes acá, chicas que han trabajado mucho tiempo en casa de familia? Gente más adinerada. ¿Cuántas veces quizás fueron tentadas y decían, y yo ya gano un montón de plata, ¿por qué no puedo llevarme algo de acá? Sin embargo, yo sé por testimonio que ustedes han vencido esa tentación. ¿Pero saben cuántas otras han perdido el empleo porque sucumbieron a la tentación? Yo conocí a un compañero de trabajo que de un día hablamos y él me decía, me compré algunas cosas que me traje de la oficina. ¿Cómo te las trajiste? ¿Te las vendieron? Yo sabía cuál era. No, estaban ahí y me las traje. Pero la oficina, ¿qué se va a dar cuenta? Quizás no se dé cuenta nunca, pero Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta. ¿Se entiende? No estoy haciendo cosas fuera de otro mundo. Ahora se cortó un poco porque hay muchas cámaras, pero yo me acuerdo cuando se inauguró el hipermercado acá muy cerca, que todos lo conocen, que la gente buscaba, cuando había más gente, llevarse algunas cositas hasta que después pasaban por esos aparatitos o eran descubiertos. Y dice, bueno, pero si hay un montón en la góndola, sí, pero no es tuyo. Y el diablo te va a decir, bueno, un confitito, ¿no? Es decir, fíjense que la escalera siempre es ascendente. Se empieza con lo poco y termina después. Muchos delincuentes que han confesado su arrepentimiento decían, empezamos por un jugarreta, nos dio resultado y buscamos cosas mayores. Y después terminamos robando bancos. Pero todo en la vida se paga. ¿Amén? Amén. Entonces la escasez de alimento, la escasez de lo básico muchas veces somos tentados. El diablo trabaja sobre 3 elementos que tenemos nosotros que son nuestra debilidad. La mentira, la codicia y la envidia. La envidia, hay gente que por envidiosa no quiere ser menos y busca los recursos para superarse, pero no por sí sola, sino para competir con el otro. Gano un sueldo, algunos dicen, gano un sueldo de 15.000 pesos, me compré una campera de 10.000, no sé qué voy a comer, pero lo voy a hacer reventar a mi compañero de trabajo. ¿Y sabes qué vas a reventar? Tu úlcera, sí, tus nervios, porque la campera no te va a dar la felicidad. ¿Amén? Amén. Andar a una feria americana, comprarse una usada por 2 pesos. Total, te va a abrigar igual. ¿Se dan cuenta cómo es una sociedad de competencia? Una sociedad que uno no quiere estar bien para crecer, sino para competir. Pasa en la iglesia también, ¿eh? Acá no lo veo, pero yo he estado en iglesias que la gente pasaba adelante a orar para decir discursos más largos y después decía, ¡ja! Oré más que el hermano. ¿Se dan cuenta?
Lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de esta tierra. ¿Qué le mostró? Todos los reinos de esta tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido dado y entregado, y se lo doy a quien yo quiero. ¿El diablo estaba mintiendo ahí? No. ¿Saben por qué? Porque Jesús mismo dijo que hay un Dios de este siglo que está reinando en este mundo y que tiene poder. ¿Por qué crecen los casinos? ¿Por qué crecen los juegos de azar? ¿Por qué crece el narcotraficante o los narcos? Porque está manejado, avalado y acompañado por el mal. Entonces, ¿es o no es rey de este mundo? Sí que lo es. Y a Jesús le dijo, si vos me adorás a mí, Jesús, yo te voy a dar la mitad de este mundo. Te doy todo, pero tenés que adorarme. Hoy se habla de la grieta. ¿Cuántos escucharon eso? La grieta política, ¿no? Entre diferentes posturas de partidos. Pero también hay una grieta espiritual de la cual hay dos reinos. El reino del mal, que es la codicia, el poder y la explotación del ser humano. Me enteré hace poco que un famoso diputado que aparece en televisión tiene en el norte trabajando a niños menores de edad, explotándolos para sacar provecho de su beneficio. Tiene una pequeña empresa donde hace trabajar a niños. Ese es un reinado maligno. Este aparato, el celular, el GPS, la computadora, tiene un material que quizás ustedes no escucharon hablar, que se llama coltán. ¿Alguien escuchó? El coltán es una especie de aluminio chiquitito, más liviano que el aluminio, que se saca de las minas de donde está el coltán, las minas así como la mina de diamante, la mina de carbón, y lo sacan niños porque no pueden hacer vieron que para las minas tienen que poner andamios y maderas para que no se venga abajo de las minas. Entonces lo hacen excavar como si serían topos a los niños. Esto pasa muchas veces en el centro de África, en África. Pero tienen que trabajar como los topos. ¿Vieron que los topos hacen hoyitos en la cueva? Muchas veces los chicos se encuentran dentro de ese hoyo y el hoyo se les viene abajo y mueren sepultados cavando y trabajando para conseguir un material que ni siquiera se puede reciclar. El coltán no se recicla. Una vez que lo usó el celular, se quema y desaparece. Por eso dura poco, se llama material descartable. Una vida cuesta lo que vale un celular. Dígame si eso no es demoníaco. Si eso no es demoníaco. ¿Saben cuántas madres? Acá hay madres, y no las estoy alertando, pero hay que tener cuidado. Madres en nuestro país, y seguramente en otros países, que están a veces con el corazón a boca cuando sus hijas son adolescentes, porque la trata de blancos es un negocio redondo para estos explotadores. Dígame si eso no es demoníaco. Y así podríamos hacer una lista larga. Pero gracias a Dios hay otro reino, que es el reino de Dios, que es un reino de amor, de servicio y de hospitalidad. Es un reino de amor, de servicio y de hospitalidad. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. Este mundo tiene un rey ya, que gobierna, que actúa mal, pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo en el sentido que no pertenecemos a este sistema. No tenemos que transar con este sistema. ¿Amén? Amén. Porque tenemos muchos demonios mentirosos. La prensa muchas veces por dinero miente y te dicen cosas que no son. La televisión te dice a veces cosas que no son. Y te miente.
y te dicen noticias que están cargadas de odio y de otros sentidos que son realmente lamentables. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Miren con qué palabra Jesús echó al diablo. Con la palabra de Dios. Cuando venga la tentación y te diga: vas a fracasar, tu hijo va a estar mal, va a sufrir, se va a morir, bla, 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 decirle: vete, Satanás. Porque mi hijo, mi esposo, mi padre, mi abuela, mi primo, mi sobrino y mi vida está en manos del soberano. Y el soberano es el que va a determinar cuándo se acaba una vida. Amén. Los médicos los respetamos, son profesionales, pero no son Dios. Sus diagnósticos pueden ser equivocados. Yo siempre digo, cuando no estén conformes de un diagnóstico, busquen 2 diagnósticos y saquen su propia conclusión. Amén. Amén. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque está escrito: los ángeles acerca de ti te guardarán y las manos te sostendrán. ¿Qué estaba diciendo el diablo? Estaba predicando la Biblia. Estaba predicando la Biblia. Miren cómo conoce el diablo la palabra de Dios. Jesús le respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez que dijo eso, dice que el diablo por un tiempo lo dejó. Por un tiempo, porque lo volvió a tentar. El planteo es: ¿a quién servimos y qué intereses servimos? La última tentación que usamos para hacernos conocer. Miren, Jesús le dijo, el diablo le dijo a Jesús: tirate de un pináculo que los ángeles te van a sostener. ¿Saben lo que estaba diciéndole? Hacete famoso, haz un espectáculo, haz un show y vas a ver cómo te van a seguir. Y Jesús rechazó el show y el espectáculo, porque no le bastó el marketing para hacer publicidad. Lo predicamos el domingo en el ciego de Bethsaida. ¿Se acuerdan que Jesús decía a la gente: no le digan a nadie? Y la gente decía y publicaba lo que hacía Jesús. Muchas veces nosotros usamos publicidad para vender una imagen que no tenemos. El otro día alguien escribió un currículum y yo lo vi y decía: estudié esto y hice esto. Y yo le dije: ¿vos hiciste todo eso? Y no, pero hay que decirlo por las dudas. Digo, pero primero que estás mintiendo y segundo que va a salir a la luz. Porque los que te toman no son sonsos. Es preferible decir la verdad. Hice esto, no tuve posibilidad de estudiar todo. Bueno, en la sinceridad está la victoria, está la honestidad. Pero esto es un mundo de verso. Y dicen, acá hay muchos extranjeros, voy a decir algo que les va a gustar, pero los argentinos somos expertos en verso. Y así nos va. Nos creemos el ombligo del mundo, pensamos que somos los mejores. Muchas veces despreciamos a los otros porque creemos que somos. Y faltó gente del interior. Hay gente del interior acá, pero faltó gente del interior. A veces pensamos los de Buenos Aires que somos mayor que los de Santiago. Y eso se llama vanagloria. Y la vanagloria es el espejismo del mal. Por eso usted siempre diga: yo sé poco, y lo poco que sé trato de aprenderlo. Sé poco, y lo poco que sé trato de aprenderlo. Por eso el Señor resiste a los soberbios. Por último, repito, ya termino. El poder del Espíritu Santo es la espada. Dice Efesios que tenemos que usar la espada para derrotar al enemigo. Un soldado sin arma es un soldado indefenso. Un cristiano sin espada es un cristiano defensa. Ahora, no se crea que teniendo la Biblia acá abajo del brazo como un desodorante va a tener cobertura espiritual. Sí, porque hay gente que dice: tengo la espada, la tengo así. El tema no es tener la Biblia en la mano, sino en el corazón. Tener algunos pasajes aprendidos para el momento del mal. Yo cada vez que voy al dentista, y no se lo dije a mi esposa, pero yo entro y digo: Señor, es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Y entonces abro la boca y me mete el torno y yo digo, por dentro, digo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y yo no usé eso. Y lo uso cada vez que voy a ver al médico, porque no sé con qué me voy a encontrar. Y cuando salgo de noche y voy solito, sin la compañera o sin alguien, digo, el que muera bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la protección del Omnipotente. Salmo 91. No temerá el terror nocturno, ni a saeta que vuela de día. Pero a veces vamos por la calle así, y vemos sombra donde no hay, tenemos miedo. Mira, si te van a robar, te van a robar. Porque uno está expuesto en un valle de sombra de muerte, ¿no? Dice el Salmo 23. Pero a mí me robaron 5 veces en la vida. Y la verdad, las 5 veces, Dios me protegió. Un día, yendo a la iglesia de Roca, me acuerdo que me robaron la Biblia. Tenía una de esas carteras colgantes, la Biblia, un Walkman, porque en esa época no había celular, había eso, ahí, con un pasacassette portátil. Y me acuerdo que corría a los ladrones, los corrí. Y digo, che, dame la Biblia porque soy pastor. Y se mira uno con el otro y dice, uy, es pastor, dice, dale la Biblia. Y me la devolvió el ladrón. Y entonces tenía un cassette de un predicador. Y digo, dame el cassette porque eso es una colección, es de un predicador, es de Ignacio Larrañaga. Me dice, no, porque yo estoy apartado, me dice, pastor. Me lo voy a quedar para escuchar si vuelvo al camino. Me causó gracia. Y bueno, Dios te bendiga, llévatelo. Una vez un ex alumno de acá de la escuela, que muchos lo conocen en el barrio, que estaba dado vuelta con las pastillas. Yo iba caminando al Porres y se me cruza ese monstruo de 2 metros de altura. Me dice, ¡la plata! Y yo digo, ¿qué hace? Le di, lo hablé por el nombre. Ah, era usted, profe, me dice. Ni me reconoció. Y siguió caminando. Digo, gracias, Señor. Ahora, no estoy coqueteando con el riesgo, porque el riesgo hay que cuidarse, hay que ser prudente. No hay que salir a la calle y yo soy el hijo de Dios, me voy a encontrar con Pablo Escobar y le voy a decir de todo. Bueno, ya Pablo Escobar no está. No, hay que ser prudente. Hay que poner la puerta con llave y hay que cuidar, hay que ser prudente. Pero muchas veces vamos a estar expuestos. Hoy la gente tiene un pánico de subir al colectivo y que suban en el colectivo, como ya no tienen moneda, porque ya no manejan moneda, que suban delincuentes y roben a la gente. Y se instala y vos ponés canal X para no dar nombre y te pasan todo el día el video de que entraron delincuentes y robaron uno entre 1000 colectivos, 100.000 colectivos. Pero parece que la noticia es ponerte miedo. Hay violencia, aumentó la violencia, sí, 1 entre 1000. Cuando estuvimos en Córdoba, hace 2 años, fuimos a ver un pastor de una iglesia y nos congregamos un domingo, fuimos a visitarlo. Este pastor, cordobés, ¿no? Tenía una tienda. Y entonces yo le digo, pastor, acá no hay tantos delincuentes como en Buenos Aires, ¿no? Me dice, hermano, en todos lados hay delincuentes. Lo que pasa es que allá son 6 millones. Y es el 1%. El 1% de 6 millones, u 8 millones, no sé cuántos son ahora, es mucha cantidad. Pero el 1% de la ciudad de Córdoba es nada. Hasta el delincuente lo conocen todos. Entonces, no es que baja la delincuencia, sino que la delincuencia es la misma, pero se multiplica en las grandes ciudades como la nuestra. Pero hay 99 que no son delincuentes, que van a trabajar, que se sacrifican. Y a esos hay que venerarlos y bendecirlos, no a los que te dicen por televisión, cuidado con la delincuencia. Porque siempre hubo delincuentes. La parábola del buen samaritano, ¿qué dice Jesús? Que salteadores, delincuentes, atacaron al samaritano. En la época de Jesús. Es decir, no ha cambiado. El primer criminal, ¿quién fue? Caín, que mató a su hermano Abel. Está en el libro de Génesis, más de 5.000 años atrás. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Por eso no dejemos que los medios nos instalen un miedo más de lo que es. Moramos bajo la sombra del Altísimo. Aunque andemos en sombra de muerte, no temeré más alguno, porque el Señor es mi fortaleza, mi luz, mi salvación.
tiene un vallado que me guía, una vara que me cuida, y está conmigo. Jesús dijo, muchachos, yo voy a Jerusalén, me van a matar. Dijo eso Jesús, ¿no? Me van a matar. Pero no teman, yo voy a vencer la muerte. No teman los que matan el cuerpo. Ojalá que no nos pase nunca. Teman los que matan el alma. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te mata el diablo. Te despersonaliza. ¿Saben que es una sociedad nuestra despersonalizada? La gente no tiene identidad. Copia a los otros. Copia modelos, copia personajes. Te despersonaliza. Y vos sos única, único. Y repite. Si sos única, la mayoría son mujeres, yo soy el único varón. Única sos. Amén. Entonces, ¿eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Mirá para abajo, pues abajo. Hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Y? Si soy hijo de Dios, soy con el Señor más que vencedor. Amén. Vamos a decir, con Cristo soy más que vencedor. Vamos a decirlo juntos. Con Cristo soy más que vencedor. Una vez más. Con Cristo soy más que vencedor. Vamos a orar. Padre, que tu Espíritu Santo, que siempre nos guía a toda verdad, podamos entender que en esta vida siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a estar seducidos por el mal, por estas debilidades que tenemos dentro, que se llama carne. Pero creemos que tú te hiciste hombre, te hiciste un ser humano igual a nosotros. Y lo venciste al diablo no con el poder del Espíritu de Dios, sino con la palabra que estaba en ti. Tú no usaste el poder divino, sino el poder humano. El mismo poder que nos delegaste a nosotros, de vencer al mal, de luchar contra este sistema perverso, con esta grieta que es el diablo y sus secuaces, y todo este reino de mentira. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece nuestras vidas, de los más chiquitos a los más grandes, y que podamos siempre comer tu palabra, bendecir tu palabra, predicar tu palabra, y en el momento de la adversidad, proclamarla. Señor, gracias, porque todo lo que nos pasa en la vida es para un propósito. Gracias porque las tentaciones las vencemos. Tú nos libraste del mal. Tú has traído tu reino a nuestras vidas. Señor, bendice esta palabra. La ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Amén.